En este video vamos a hablar de corriente eléctrica, o sea, cargas en movimiento. Y vamos a empezar en el espacio de 3 dimensiones. Vamos a definir la densidad de corriente J, es un campo vectorial que otra vez puede depender de la posición y del tiempo. Vamos a definirlo como la cantidad, o sea, la magnitud de J es la cantidad de carga que atraviesa una unidad de superficie cada unidad de tiempo. Eso lo estamos hablando, ¿verdad? En donde estamos evaluando el J. Y la dirección de J me está diciendo la dirección en que está fluyendo la carga eléctrica. Así que la corriente eléctrica, que es simplemente la carga por unidad de tiempo que está atravesando una superficie, la podemos calcular integrando J, producto vectorial, ds. O sea, podemos imaginarnos una superficie con su vector normal a la superficie ds y J atravesando esa densidad de corriente, atravesando esta superficie. Lo que el producto punto me escoge o me está diciendo es que a mí lo que me interesa es las cargas, cuánta carga está atravesando la superficie perpendicularmente. Cargas que están moviéndose paralelo en la superficie no me interesan porque no están atravesando la superficie. Así que J.ds me escoge esos componentes de la corriente, de la densidad de corriente, y al sumarlo en todos los elementos de superficie voy a obtener en esa superficie cuánta carga la está atravesando por unidad de tiempo. Y eso es lo que nosotros llamamos la I mayúscula o la corriente eléctrica. Observe que en esta definición hay una ambigüedad, porque ds tiene que ser perpendicular a la superficie, pero en ningún momento hemos definido si hay algún sentido para ds. O sea, si ds lo defino en esta dirección, como lo estoy haciendo, o en la dirección opuesta, que todavía sería perpendicular a la superficie. Así que para interpretar esto, debemos tener muy claro en qué dirección apunta ds. Porque si este integral es positivo, eso significa que la mayoría de la corriente está fluyendo en la dirección paralela a ds. Y si es negativo, me está diciendo que la corriente está fluyendo en la dirección negativa de ds. Así que si tenemos una superficie abierta, tenemos que tener en mente, o tener siempre en mente, hacia dónde escogimos la dirección de ds. Ahora, si yo tengo un campo vectorial, un campo de velocidad, que me caracteriza la velocidad con que las cargas se están moviendo en el espacio, o sea, si yo me estoy en la posición R en el tiempo t, este campo me va a estar diciendo la velocidad de la carga, la velocidad que tiene la carga que está en esta posición. Si yo puedo encontrar o tengo este campo vectorial de velocidad, pues la densidad de corriente la puedo escribir como ρ por v. Todo esto son funciones de la posición y el tiempo. Aparte de tener una densidad de carga en el espacio, conviene también imaginarnos una corriente que está fluyendo en una capa infinitesimalmente delgada sobre una superficie. Para eso definimos o nos inventamos una densidad de corriente superficial y usamos la letra K mayúscula para ese campo vectorial. Así que aquí he tratado de dibujar una superficie como una sabanita y tengo corriente fluyendo en esta dirección con esta densidad.
De igual manera, si yo puedo encontrar en esta superficie o tengo en esta superficie un campo de velocidad, pues yo puedo escribir la densidad de corriente superficial como la densidad de carga superficial multiplicado por ese campo de velocidad. Para calcular la corriente, ¿okay? La corriente, observe, vamos por acá, viendo esto, sigma tiene unidades de carga sobre metros cuadrados, pero V tiene unidades de metros sobre segundo. Así que la densidad de corriente superficial tiene unidades de carga sobre metros segundo. O sea, esto lo podemos interpretar como la cantidad de carga que está atravesando una frontera, una meta, una línea, una curva por unidad de tiempo. Así que para determinar la corriente, primero tengo que escoger una curva, una línea. Entonces lo que voy a calcular es cuánta corriente cruza la meta, cuánta corriente atraviesa esta carga, esta curva, por unidad de tiempo. Así que podemos imaginarnos tomar un elemento infinitesimal, una longitud infinitesimal de esa curva, y tengo el vector de K, de esa densidad de carga superficial en ese punto. La corriente que atraviesa ese elemento superficial de curva es simplemente dl por la magnitud del componente perpendicular de K a dl. Otra vez, la carga que se mueve en la curva no la está atravesando, así que no me interesa eso. Lo que me interesa es simplemente la carga que atraviesa la curva para poder contarla en la corriente. Eso lo podemos escribir de esta manera, que no se ve muy bien aquí, pido disculpas. Ese componente perpendicular lo podemos escribir como K.M, donde M es un vector unitario que es perpendicular a dl, pero paralelo a la superficie, está en la superficie. Aquí no salió bien en el scan, pero es un dl. Ahora, este dl lo puedo mover acá. Así que esto que está aquí es un vector que es perpendicular a dl en la superficie, cuya magnitud es igual a dl. Eso lo puedo escribir como n cross dl, donde n es el vector que es perpendicular a la superficie, el mismo n que vimos en la parte anterior. Okay. Así que una manera que podemos escribir para calcular la corriente es que I es la integral en la curva de K.N cross dl, que permutando estos tres términos, o sea, básicamente usando una identidad vectorial, que es fácil verla si la escribimos en términos de índices, esta integral la puedo escribir como K cross N punto dl. Aquí está la flechita de la K, ¿verdad? Que me quedó un poquito fea. Recuerda que si tiene alguna pregunta o duda, por favor, hágala. Para eso están los foros. Y también tengo horas de oficina que las estaré poniendo pronto en el prontuario, pero no importa, usted me escribe y me pide una cita. O lo escribe en el foro las preguntas.